En torno al aporte al fútbol salvadoreño, sabemos que hubo mundialistas de mi país, de selecciones de 1970 y 1982, que tuvieron la oportunidad de trabajar en las selecciones juveniles y también en las absolutas, en torneos oficiales. Así también hubo algunos que trabajaron en la parte administrativas de la Federación de Fútbol de mi país, El Salvador. Soy Carlos Girón Páez de Football Talk Radio. Como futbolista, tuve el honor de haber vestido la camiseta del Club Deportivo FAS en equipo de reserva y primera división en los años del 76 al 80, que fue en ese año que dejé mi país a la edad de 19 años. Llegué acá, a los Estados Unidos, y fue el fútbol, el deporte, que me pudo dar becas estudiantiles para formar mi profesión médica. No tuve la oportunidad de crecer futbolísticamente en mi país y tal vez poder llegar a consolidarme como un futbolista profesional salvadoreño. Ahora pregunto, ¿cuál fue el aporte que hicieron estos jugadores mundialistas para hacer un cambio positivo a nuestro fútbol salvadoreño? Creería que los exmundialistas que dirigieron selecciones juveniles aportaron su experiencia internacional y perspectiva adquirida en competiciones de alto nivel, inspirando a nuevas generaciones de jugadores en nuestro país. Al haber participado en 2 mundiales de fútbol, México 70 y España 82, muchos pudieron haber inculcado la importancia de la preparación física, táctica y mental. Todos los jugadores jóvenes y también los mayores. Seguramente algunos mundialistas priorizaron las divisiones inferiores, apostando por jugadores talentosos en torneos internacionales juveniles. Esto pudo haber ayudado a identificar futuras promesas, aunque las limitaciones estructurales del fútbol salvadoreño han dificultado su desarrollo continuo. Estoy seguro que aquellos que ocuparon roles administrativos, creo yo que buscaron profesionalizar el manejo del fútbol salvadoreño, implementando ideas basadas en su experiencia internacional, mejorando las condiciones de entrenamiento, pero muchas veces quizás no pudieron haber enfrentado desafíos como falta de recursos o conflictos internos en la Federación de Fútbol de mi país. Pensaría yo que los esfuerzos de estos mundialistas a menudo tal vez se vieron limitados por problemas estructurales en la Federación de Fútbol, como la politización del deporte, la corrupción y falta de inversión en el desarrollo juvenil. Además, quizás, aunque intentaron implementar cambios positivos, tal vez se encontraron con resistencia de sectores tradicionales del fútbol salvadoreño, que no siempre estaban dispuestos a innovar. Aunque su impacto tangible pudo haber sido difícil de medir, su aporte principal tendría que haber sido el inspirar y abrir puertas para que otros salvadoreños futbolistas soñaran con alcanzar el nivel internacional en el fútbol. En resumen, diría que los mundialistas salvadoreños tendrían que haber hecho aportes importantes al fútbol del país, pero quizás los resultados fueron condicionados por las limitaciones estructurales del sistema.
para que su trabajo hubiera tenido un impacto más duradero, habría sido necesario fortalecer las bases del fútbol salvadoreño con una visión integral y, ¿cómo no?, de largo plazo. A ver, otra pregunta. ¿Habrán tenido nuestros mundialistas comunicaciones entre ellos durante su trabajo en la Federación de Fútbol de mi país, El Salvador? Es probable que los mundialistas salvadoreños que trabajaron en la Federación Nacional de Fútbol, hayan mantenido algún grado de comunicación entre ellos durante su tiempo en la gestión, ya es tanto gestión técnica o administrativa. Sin embargo, la calidad y frecuencia de esa comunicación depende de varios factores, como el periodo en el que trabajaron, las responsabilidades que desempeñaron y el contexto organizativo de la federación en esos momentos. Aquellos mundialistas que coincidieron en funciones dentro de la Federación de Fútbol probablemente tuvieron una comunicación fluida en torno a temas específicos, como procesos de formación juvenil, estrategias para la selección absoluta o iniciativas administrativas en nuestro fútbol. Su participación en el Mundial de México 70 y España del 82 les dio una base común de experiencias y un entendimiento similar sobre la importancia de profesionalizar el fútbol nacional de mi país, El Salvador. La federación ha enfrentado históricamente problemas de organización, lo que también pudo haber dificultado la comunicación y la colaboración efectiva entre diferentes departamentos o figuras claves. Las diferencias ideológicas, los conflictos de intereses o tensiones personales pudieron también haber limitado la posibilidad de una comunicación abierta y productiva entre ellos. Es posible que algunos de estos mundialistas dependieron de sus cargos, ya sea como técnicos, administrativos o asesores. Trabajaban de forma aislada debido a la falta de coordinación entre los equipos de la Federación de Fútbol. Si bien la comunicación entre entrenadores de selecciones juveniles y también mayores es clave, no siempre se da de manera ideal, y esto pudo haber limitado el impacto conjunto de su experiencia. Para terminar y lograr el impacto de figuras históricas en el fútbol salvadoreño, sería necesario fortalecer la comunicación institucional, fomentar el trabajo colaborativo y garantizar un ambiente organizativo que permita el intercambio constante de ideas. Soy Carlos Girón Páez de Football Talk Radio, acá tratando de incentivar a todos mis ídolos del fútbol salvadoreño a pronunciarse ante las autoridades de nuestro fútbol y pedir ser partícipes de los tan necesitados cambios de nuestro fútbol nacional. Porque nos pertenece a todos los salvadoreños, dentro y fuera de nuestro país. Muchas gracias. Hasta la próxima.